Bueno, bienvenidos. Gracias sobre todo a ustedes que se acercaron para conversar un poquito acerca de lo que han escrito y de cómo han escrito. Me llamó profundamente la atención que desde que mandaron sus currículums, todos fueron bien diferentes en cómo los redactaron, en cómo los plantearon, y eso fue muy interesante porque dejó entrever un poco de la personalidad de cada uno. Nos acompaña Sonia Ridino, aquí a mi izquierda. Sonia es mi profe, una de esos profes que quedan en la memoria como mi profe, ¿no? Que uno se los apropia. Además de ese título que yo le doy, es licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades, profesora de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, profesora en Ciencias Sociales y Humanidades y correctora literaria. Sonia escribió una publicación que se llama Pasala y que vuelva, Pasala aunque no vuelva, en el contexto entiendo yo del concurso de la Casa de Ana Frank, ¿verdad? Eso fue en mi época de escuela, sí, lo recuerdo, 2013, último año de mi escuela. Y también hace poco, el año pasado, ¿verdad? El vivo reflejo y otros relatos. Tenemos a su lado a Sabrina, quien es nuestra publicadora más reciente. Ella es médica, especialista en hematología, y destacó en su currículum como antecedentes que le gustaba leer y pintar desde muy chica. Su primer título inédito se llamó Eterna Inocencia, ya les vamos a contar un poco de eso, y acaba de publicar una novela histórica que se titula A su debido tiempo. Nos acompaña René. René es el profe, ese profe para muchas personas, y con el profe Marcelo Falconier siempre que hablamos, yo sé que cuando Marcelo dice el profe, habla de usted, aunque no lo mencione. También tiene ese título. Su vocación inicial fue ser maestro y sumó a lo largo de su vida numerosas titulaciones, entre otras un doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Córdoba, que es una de las universidades más prestigiosas de nuestro país. Es miembro de la Sociedad Argentina de Filosofía, la Sociedad Argentina de Escritores y la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación. Hay publicaciones muy variadas entre todas las que realizó, desde una compilación de obras teatrales para la escuela primaria hasta cuentos, hechos y poemas para tiempos de corrupción, una experiencia personal, cuando suspendieron mi sepelio, y entre otros numerosos ha publicado muchos artículos y gran parte de su producción fue dedicada a la filosofía y a la educación adventista. Tenemos varios perfiles representados, ¿no? Como no puedo también con mi genio de profe, dejé ahí para los que vinieran a escuchar una consigna para ir trabajando a lo largo de la charla, ¿sí? Donde tenemos el desafío de rescatar 3 frases de esta charla, 2 metáforas y una idea, ¿sí? Esta dinámica tiene copyright y le pertenece a Marcelo Falconier. Así que nos acompaña también Samuel. Samuel es brasilero, nacido en Minas Gerais, es licenciado en Geología por la Universidad de Sao Paulo y doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Loma Linda. Escribió y publicó 2 novelas de ficción, entiendo que originalmente en inglés, Samuel. Ajá, ok, originalmente al español, sí. En su traducción al español se titulan Intriga en el Castillo Hearst, enfocada en la geología desde la perspectiva creacionista, y El caballo blanco de Uffington, enfocada en la paleontología desde la perspectiva creacionista. Samuel actualmente es el director del Centro de Recursos Creacionistas de la Universidad Adventista del Plata, donde también es docente y es miembro también de la Sociedad Argentina de Escritores en la filial Entre Ríos. Disculpas. Pensando en qué era la escritura y en que
es un código que nos permite comunicarnos de diferentes maneras, me gustó pensar que más allá de conocer ese código, la escritura en sí misma implica una acción sobre el código que conocemos. Y en síntesis, la escritura termina siendo un acto comunicativo. ¿Cómo se llega a la convicción de que lo que tengo para decir es relevante? Yo le quiero hacer esa pregunta al profe René. Allí hay un micrófono para que puedan ir. ¿Cómo uno llega a saber si es relevante o no? Si hoy yo leyera las cosas que yo escribía en mi adolescencia, estaría seguro que no es relevante. Pero en mi experiencia personal, yo tenía siempre ganas de escribir. Escribí poco, porque siempre me atrapaban otras cosas que también había que hacer y no te da mucho margen. Pero yo empecé a publicar en las convocatorias que se hacían de distintas instituciones. Era un poco mi prueba a ver cómo ellos me veían, porque yo no me sé, ni sé qué pasó en el día de mi nacimiento, así que menos para esto. Entonces, cuando uno recibe el retorno de las cosas que uno va mandando y que te publican por allí un poema o un cuento, uno nota que socialmente tiene respaldo. Y a partir de allí entonces uno sigue. Pero eso, por cierto, empieza mucho antes. Yo me acuerdo que cuando uno es chico uno no piensa en que va a ser escritor. Tampoco soy escritor ahora, pero me acuerdo que fui muy exigente con el idioma cuando era niño. ¿Puedo contar 2 palabritas de eso? Me acuerdo en el primer grado, cuando aprendimos la ñ del alfabeto, yo me resistí muchísimo a leerla porque yo decía, no puede ser. La ñ tiene en realidad 2 letras, la ñ y la i. Por ejemplo, niño, moño. Y cuando yo tenía que leer, yo estrictamente hablaba solamente o pronunciaba solamente la ñ y evitaba la i. Por ejemplo, moño, niño. Cosa muy estúpida. Pero hay una atracción al lenguaje. Era una cosa muy necesaria de hacerlas bien. Después me acuerdo de otra, creo que fue en el segundo grado, en el tercero, la maestra nos propuso varias oraciones incompletas y teníamos que completarla. Una decía, doy vuelta a la tierra con, y había que poner al lado con que doy vuelta a la tierra. Y yo digo, pero seño no se decía en aquel entonces. Pero yo no puedo dar vuelta a la tierra, eso solamente lo puede hacer Dios, le digo. Y cosas por el estilo. El pez nada, una oración que había aparecido en otra clase, el pez nada. ¿Cómo que nada si nada es nada? Entonces esas cosas a mí me perturbaban mucho. Pero después fui mejorando. Bien, Cortázar en una entrevista cuenta los primeros recuerdos que tiene de algo que escribió en su infancia con unos 8 o 9 años. Dice que lo único que recuerda es como la impresión que le quedó de eso que escribió, que era una especie de novela. Decía que era una novela como muy lacrimosa. Y esa fue como su primer recuerdo. Sabri tiene algo similar ahí, una novela de los 15 años. ¿Cuándo empezaste a escribir? En realidad es un poquito anterior. Yo no me siento escritora ni nací escritora, sino que sí fui lectora ávida. Terrible. Un problema económico para mis padres. Desde los 10. Así que leía mucho y todo empezó en un juego que ahora parece algo tonto hoy en día, hablar de esto es tonto, pero con otra amiga muy lectora, muy ávida, empezamos a pensar en lo que hoy son los famosos fanfic, ¿tá? Que sería, leímos una historia, no nos gustó el final o nos quedamos enganchados con un personaje, creemos el universo paralelo. Y en esa época era muy difícil hacerlo porque estamos hablando, mi adolescencia e infancia, años 90. Entonces era un grupito muy limitado. Hoy Internet lo ha abierto a que es mundial, los famosos fanfic, que es, bueno, hay múltiples páginas donde esto se describe. Y bueno, nosotros empezamos a decir, bueno, yo quería que Joe se quedara con Teddy. ¿Por qué no se quedó con Teddy de Mujercitas? Vamos a escribir la opción 2 de por qué no lo escribió así, lo hice medio alcohol. Y así empezamos a escribir.
Empezamos a escribir y eso, mi amiga, que ahora es periodista, estudió periodismo, ella escribía mucho mejor que yo y de hecho hizo otras historias paralelas al estilo de Mujercitas y demás, estamos hablando de 13, 14 años. Y muy fanática de ciertos actores de la época y demás, y en unas vacaciones, porque yo me inspiro cuando viajo, en unas vacaciones empecé a crear una historia basados en una película que estaba muy de moda de Brad Pitt en ese momento y bueno, creo la historia. ¿Sí? Una historia de vampiros, nada que ver con lo que yo leo ahora y demás, esas cosas de la adolescencia. Así que ahí está y la tengo en casa y nadie la va a leer jamás. De encontrarla. Yo la leí y digo, ay, por favor, es un horror. Bueno, lo que debe decir el profe de lo que escribía él en su momento. Y era algo que por ahí en esa edad, con esa experiencia, uno necesitaba escribir. Y ahí quedó guardada. También escribí otras historias que están perdidas por ahí. Y quedó abandonado. Quedó abandonado a partir de mi carrera, porque por ahí en lo que no puse en el currículum, yo soy bachiller en letras. O sea, yo mi secundario no tuve química, no sabía lo que era la química y después dije, voy a estudiar medicina. Y soy médica de profesión y de alma, me encanta, pero como que quedó siempre ahí la literatura de base. Pero creo que uno va escribiendo de acuerdo a la experiencia y la madurez que tiene en ese momento. Así que Eterna Inocencia no la van a ver nunca. Eterna Inocencia va a quedar inédita. Bien. ¿Se escribe porque se es escritor o se es escritor porque se escribe? ¿Cuál de esas convicciones viene primero? El que quiera. Todo tiene el micrófono, pero... Bueno, en realidad es como decía también el profe, tampoco me considero escritora, digamos. Creo que uno escribe porque es humano y por lo menos en mi caso es más una necesidad de expresar. O de hacer catarsis, de poner en palabras cosas que bullen adentro y que muchas veces, también en mi caso, soy muy tímida y me cuesta mucho expresarlo en palabras de manera oral. Entonces la escritura para mí siempre ha sido ese refugio, me escucha todo lo que tengo para decir y lo digo como me sale y después lo corrijo. Entonces creo que pasa por ese lado en mi caso. Bien. En uno de los libros que leí de José Mauro de Vasconcelos, un autor coterráneo acá de Samuel, hay una cita que dice: según mi mamá, los pajaritos necesitan primero atiborrarse de belleza para luego poder expresar el efecto de esa belleza en las mínimas notas de su canto. ¿Se escribe desde la belleza apreciada o se transforma lo malo a través de la mirada de belleza? Quedó Samuel con el micrófono. No, esa es una pregunta impresionante, muy buena, muy interesante. Yo diría que los dos, porque varios, por ejemplo, poemas, sonetos nacen de esa apreciación de la belleza de algún otro escritor, de algún episodio histórico. Y por otro lado también vemos escritores que buscan transformar lo ordinario en algo especial y único. Por ejemplo, hay un escritor irlandés, James Joyce, que es un escritor modernista y escribió con base en la Odisea un libro llamado Ulises, que se basa en un día de un ciudadano ordinario de Dublín, que vive ese día y busca volver a su casa. Pero es una persona que no vive batallas, no vive eventos. Y muchas veces lo que pasa es por ejemplo, los pensamientos, su conciencia. Hay un capítulo solo dedicado a eso. Y es un libro fantástico, impresionante, que busca transformar algo ordinario, común, en algo tan hermoso y especial que conquistó millones de personas en todo el mundo. Y un libro que, bueno, no he leído todo porque es muy largo, voy a intentar otra vez después, pero que más se acerca, en mi opinión, a la Biblia en su, digamos, la variedad y profundidad. Claro, no se acerca, pero
Y es algo, entonces, que busca transformar algo común en algo especial. Y también, claro, la belleza inspirando no solo escritores, pero también varios otros artistas, escultores, pintores. ¿Sí? Gracias. Varios autores, y miré algunas entrevistas de autores argentinos y también leí algunas entrevistas de autores argentinos por tomar lo que tenemos más cerca tal vez de nosotros. Y volviendo a Cortázar y citando a María Elena Walsh, ella dice que la escritura fue un fenómeno de la democracia, María Elena. Y Cortázar, hablando de la escritura como resistencia, expresa que él parece haber nacido para no aceptar las cosas tal y como le son dadas. ¿Cuánto hay en la escritura de acto de resistencia? No un acto de resistencia que implique una gran rebeldía, pero sí un acto que, sin silenciar el contentamiento, sin impedirnos vivir felices con lo que tenemos y con lo que podemos disfrutar, estimula el no conformarse con el mundo tal y como es. Voy a opinar Sí. aprovechando. Completamente sí. Es que escribir en muchos casos es una forma de rebelarse. Hay varios ejemplos. Thoreau, La desobediencia civil, Walden, Una vida simple, Hitler, su libro, no sé cómo sería en español, mis peleas, ¿sí? mi lucha. Uno que me gusta mucho, aunque tiene un lado más sombrío y a veces, digamos, blasfemo, es el libro Moby Dick de Melville, que es un escritor que pelea contra la creencia en Dios. Y él se identifica, en mi opinión, con el capitán Ahab, que pelea contra ese ser poderoso que es la ballena, y que aunque él va a huir, a afundar el barco y va a la ruina, él quiere rebelarse y prefiere estar en contra, pelear contra ese ser. Y es así, vemos ese lado así, en que, claro, los escritores buscan de varias formas expresar algo, protestar o rebelarse. Los ejemplos son muchísimos. Plantear alguna alternativa diferente a la realidad. Profe, no sé si está. No, estaba de acuerdo totalmente con lo que él decía, y me parece que a veces el escritor o la persona que escribe siempre es un observador. Entonces por ahí a veces no tenemos el momento justo de escribirlo, pero las ideas o lo que observamos queda y en algún momento fluye en algún escrito. Muchas veces yo les explico a los alumnos que el escritor funciona como un mediador, como si él pudiera ver cosas de la realidad que las personas que están inmersas en la realidad o en los conflictos no terminan de verla o de entenderla, y entonces el escritor puede dar esa mirada, ¿no? Hay un grado muy profundo de sensibilidad planteado en esto. En la relación lector-escritor, escritor-lector, ¿se escribe en función del lector? Bueno, en mi experiencia, no sé si es generalizable, yo en realidad empecé escribiendo más bien libros académicos. Y de hecho, en ese caso, uno atiende al alumno o al interesado en el tema para poder llegar. Y calcular el idioma de tal modo que llegue es todo un desafío. Porque el escritor tiene su propio idioma, aunque hablemos el mismo, ¿no? Pero cada uno tiene su estilo, su manera de procesar. Donde me explayé un poquito más fuera del ámbito académico fue cuando escribí ya más lo literario,
noches de encuentro, cuando comienzo a revisar las historias de Cristo con los personajes de la noche. Después, mi situación de recuperación. El libro de cuentos, por ejemplo, el último, que de paso está por salir el siguiente, uno tiene muy presente a quién llega. El librito de cuentos está pensado en función, y aprovechando lo que mencionó Samuel, está pensado en función de una especie de lucha contra algo, en este caso la corrupción. Están los cuentos, digamos así, ¿cómo voy a decir?, que disfrazan el problema para llegar después al punto y dejarlo al desnudo, al descubierto. Yo no sé si uno realmente lo logra. Uno es muy pobre juez de uno mismo, pero yo creo que es un poco esa la experiencia. No sé cómo ha sido con los demás. Yo creo que sí. Yo creo que uno, por lo menos en mi caso particular, cuando me planteé escribir a su debido tiempo, creo que estuvo basado en lo que yo leería. Muchas veces uno tiene preferencias con algún tipo de literatura y va viendo que quizás hoy en día algunos temas están muy repetitivos, ¿sí?, con algunos temas ideológicos, y buscar dentro de la literatura histórica romántica algo que no tenga esa parte extra de cierta ideología, fue lo que inspiró a decir, ¿por qué no plantear una historia con ciertas condiciones que no son las que hoy por ahí están más en boga? Entonces yo creo que sí, que uno piensa en lo que al lector le va a gustar, pero al mismo tiempo creo que hoy en día, quizás en un ámbito más generalizado, está muy presionado el escritor a escribir lo que se habla, de lo que se vende, y eso lleva a que son todos iguales, ¿sí? Entonces se pierde la propia esencia de cada escritor a tal punto de que muchas veces las redacciones son todas iguales. Y vos que haces la parte de corrección, me vas a entender más, decir, suena igual a, y ahí empezás a nombrar, ¿no? No sé qué opina usted. Me parece que ahí está como, en lo que mencionabas de cómo creaste tu historia, está un poco implícita la resistencia, en primer lugar, ¿no? Y a su vez la resistencia de la resistencia. Si hablamos de que la escritura en sí misma es un acto de resistencia, bueno, esta escritura como un poco en contra de la corriente es la resistencia de la resistencia, ¿no? Bien. Sí. Bueno, también no tengo experiencia como escritor. Lo que he escrito terminó siendo algo que escribí primeramente para mí, pero eso no es, creo que no sería lo mejor, porque no hay futuro. La idea es dialogar, escribir algo para una audiencia. En la práctica vemos que históricamente ha sido de esa forma. Los escritores que han logrado tener una influencia más amplia, como varios escritores, como Charles Dickens, por ejemplo, fue muy, muy popular porque escribía para agradar, para encantar, para fascinar un público, entretener. Shakespeare también, en la época de Shakespeare había una familia que estaba muy preocupada porque un joven no quería se casar. Entonces, ¿qué hicieron? Los papás sabían que ese chico le gustaba muchísimo la poesía, contrataron a Shakespeare, era una familia de mucha influencia, para escribir poemas para convencer a ese joven a se casar. Varios de los sonetos de Shakespeare tienen esa función. Y yo cuando me di cuenta de eso, finalmente pude, así, no tenía sentido. Pero él fue contratado para hacer algo que de otra forma quizás no habría hecho, ¿sí? Porque tienes que dedicar tiempo y conseguir plata para vivir. ¿Sí? Un escritor depende de eso. Sus dramas, sus tragedias también fueron hechas para un público. Y fueron muy populares porque apelaban o hablaban a un público común, pero también más educado. Los dos al mismo tiempo. Tenía esa genialidad.
Y entonces los sonetos, él fue contratado para escribir y muchas veces imaginamos que un artista debería poder dedicarse a lo que más le encanta, pero en la práctica ni siempre es así. Sabemos de eso los músicos. Muy bien. En una entrevista que leía a un escritor más contemporáneo, argentino, que se llama Martín Coan, él decía algo que me resultó muy interesante y es que uno no escribe, o al menos él no escribía como volcando su emoción o reflejando su emoción, sino pensando en cómo producir esa emoción que él estaba sintiendo en quien lee, ¿no? Y fue muy, muy interesante leerlo desde su perspectiva. ¿Qué te cuesta más escribir, So? Me cuesta escribir novelas. Yo escribo más bien relatos cortos, poesías. Creo que soy muy abstracta, soy como muy puntual, imágenes muy intensas pero breves. Creo que me cuesta mucho explayarme. ¿Sí? Los relatos son cortos. Creo que el cuento más largo que escribí tiene 10 páginas. Así que creo que eso. Yo tengo una pregunta de mucha curiosidad y es que a veces resulta, no sé si decir sencillo, pero dedicar más tiempo a algo como la literatura o la música si es la profesión. Aunque a veces, como decía Samuel, no vivimos exactamente de lo que puramente quisiéramos porque, bueno, podríamos los músicos cantar o dar conciertos demás y generalmente damos clases y algunas veces hacemos algún concierto y demás, ¿no? Pero ¿cómo es desde un área completamente distinta a la literatura dedicar tiempo para construir una novela? Bueno, a diferencia de Sonia, yo no puedo escribir una poesía. Nunca. En realidad es difícil, muy difícil conseguir el tiempo, porque aparte de mi trabajo tengo otras 2 actividades extralaborales que me llevan mucho tiempo, pero cuando lo hago en general, a diferencia de otras personas que prefieren escribir a mano, yo escribo tanto a mano en mi trabajo que está todo en computadora, porque de hecho ya me duele la mano, o sea, esa es una realidad. Y tengo temporadas, ¿sí? La novela que escribí ahora estuvo 2 años dando vuelta en mi cabeza, apenas 15 capítulos, hasta que un día dije, bueno, vamos a ver si esto vale la pena, hice una tutoría y en 3 meses la terminé. Entonces creo que es uno tomar la decisión de generar una rutina. Al dedicarme a algo tan completamente diferente, esa rutina es muy difícil de lograr, pero es la idea, ¿sí? Entonces la idea es ver si en un futuro puedo lograr una rutina, porque siguen apareciendo ideas, siguen apareciendo cosas para reflejar, historias para contar, pero tengo un trabajo que es muy absorbente. Entonces, bueno, pero no es que no tengo una rutina, es la realidad. Tal vez agrego un detalle y enseguida le paso a Samuel y a la colega. Es difícil decir, bueno, en forma disciplinada voy a dedicar tiempo a esto. A veces ocurre alguna idea, aparece alguna idea y es tan, ¿cómo puedo decir?, imperiosa la necesidad de escribir que uno no puede dejar de escribir. Y a veces hasta incluso uno descuida algunas obligaciones con tal que las ideas no se vayan. Y como uno no siempre tiene tiempo para escribirlo en serio, a medida, al menos esta ha sido mi experiencia, uno va escribiendo en el momento alguna cosa y la deja allí. Tengo cosas anotadas desde años que creo que antes de mi muerte no las voy a leer, pero la necesidad de escribir es tan imperiosa que uno no puede postergarla. Ahora, como no hay tiempo, lo que yo hago es anotar en papelitos, y tengo mi escritorio lleno de papelitos para alguna vez desarrollarlo. Las ideas, sí. Una cosa que me resulta muy curioso,
casi siempre las mejores ideas ocurren cuando me voy a la cama. Entonces ya tengo en mi mesita de luz papel y lápiz, a veces sin prender la luz. Escribo 2 o 3 frases para desarrollar al día siguiente. Porque ocurre que uno dice, bueno, mañana voy a escribir esto. Al día siguiente no te acordás qué fue. Entonces, de esa manera creo salvar algunas ideas que, a mi juicio, y perdón por lo que digo de esa manera, son muy importantes, que si no, se pierden. Y bueno, y después viene el momento de desarrollarlas. ¿Cuándo? Y cuando hay algún espacio, a veces entre una cosa y otra, a veces tengo media hora por algo y tengo que esperar para la siguiente, ahí aprovecho de escribir. Y las cosas quedan medio en borrador por mucho tiempo. Iba a decir algo. Mientras lo escuchaba empezar su respuesta, profe, automáticamente vino a mi mente que la primera responsabilidad que dejamos de lado por escribir es dormir, y luego usted lo dijo. Muchas veces pasa esto, ¿no? De que las ideas no se encuentran ahí donde estamos, y no, tal vez no porque las buscamos, sino porque son el resultado de procesos mentales que se vienen dando desde hace un tiempo, por lo que leemos, por lo que vivimos, y en algún momento simplemente salen. ¿Intentaron alguna vez escribir a la manera de alguien? Queriendo, no sé, parecerse a... No, pero me pasó algo muy especial hace no tanto. Yo todavía estoy tratando de encontrar como mi estilo, ¿no? Y me pasó que leí un libro, que de hecho es un libro muy interesante hablando de Shakespeare. Leí hace poquito Hamnet, de Maggie O'Farrell, que relata la historia de la familia de Shakespeare cuando fallece su niño, que se llamaba Hamnet, y que inspira aparentemente la obra de Hamlet. La forma de escribir de ella generó un impacto en mi forma de escribir, sin tratar de imitarla, ¿no? Sino en la forma de cómo, como otros autores, se enriquece de la forma literaria. Y me pasó que yo escribo de vez en cuando, tenía un pedacito escrito de un capítulo y escribo ahora otro pedacito de los mismos personajes, pero en otra circunstancia. Y hace pocos días, a raíz de esto, lo leí. Es tan diferente el estilo de uno sobre otro y cómo ha influenciado una lectura que para mí ha sido una lectura muy amena. Entonces uno no creo que uno intente escribir como otro. Me parece que uno va absorbiendo de las diferentes lecturas estilos o modismos o sensaciones que impresionan a la escritura de uno. Sí, a veces no hay esa intención de imitar, pero la influencia es muy fuerte. Para mí escribir es una búsqueda por imitar personas que admiro muchísimo, que me dieron experiencias así de lectura que me hacen querer ser como esas personas, dejar algo que también pueda de alguna forma tocar a alguien, influenciar a alguien. Y a veces uno siempre busca inspiración en personajes clásicos o maneras de escribir que a nosotros nos han fascinado. En esa búsqueda, en mi caso, de emular escritores, me encanta, por ejemplo, ver películas sobre escritores famosos, y porque quiero ser como esas personas. Y a veces imitas el estilo o querés reproducir una forma. Algunos de mis personajes son inspirados así en mis autores favoritos. Yo no sé cómo podría ser en mi caso, porque yo no me acuerdo. Pero sí rescato 2 detalles que no son menores. Cuando estaba en el 6º grado, mejor dicho, antes de llegar al 6º grado, las redacciones de la escuela eran muy tontas. El otoño, mi escuela, la maestra, eran cosas tan estúpidas, perdón la expresión, que no me inspiraba a escribir nada. Hasta que la maestra del 6º grado un día nos propuso un título y que escribiéramos. El título era "Qué susto". ¡Qué fantástico! Yo me despaché con todas las ganas
Y después siguieron otras redacciones de ese tipo. Y ahí yo ya no pude parar más. En el primer año de la secundaria, la profesora nos hizo leer Platero y yo. Y yo rescato, pero en forma incisiva, el impacto que hizo cuando ella analizaba el texto y nos hacía ver las metáforas que usaba. ¿Quién era el autor? Ramón Jiménez. Ahí está. El juego de metáforas que hacía con el idioma. Y eso me impactó. Y bueno, de los libros que más usé metáforas fue en Noches de Encuentro, con figuras del idioma, con el juego del idioma. No sé si yo estoy imitando a alguien, capaz que sí, pero quiero decir que cuánto influyó un toque de ese tipo para que despertara la vocación por escribir. Yo traté de yo Sí, como con mi planta de naranja lima. Mi planta de naranja lima es... Ha sido marcado por una infancia lacrimógena. Sí. Fue lacrimógeno, tal cual. ¿Qué impacto tiene publicar? So. Bueno, en mi caso no tuvo mucha difusión. Mi libro, yo lo publiqué en un momento bastante complejo de mi vida. Bueno, soy docente y tengo 3 hijos, lo cual implica mucho tiempo de estar con ellos, y realmente este libro lo fui recopilando de obras, de escritos, de poesías que tenía, como decía el profe, por ahí encajonados. Tenía poemas escritos de una época, escritos de otra, y bueno, y los fui armando. Pero no tuve el tiempo, no me di yo el tiempo ahora de difundirlo o de presentarlo, no pude difundirlo como me hubiera gustado, en mi caso, ¿no? ¿Y en vos? En mí... más allá del impacto que puede tener en lo social, sí, o en lo externo. En mí tuvo un impacto de cerrar una etapa. Eran muchos escritos que tenía repartidos de distintas etapas de mi vida. Empecé a escribir cuando estaba en el secundario, cuando estudiaba, en las clases de literatura. Tenía una profe que nos motivaba mucho a escribir, y creo que también eso fue una gran influencia. Yo trato de hacerlo mucho en el aula, y tenía escritos de esa época, escritos más modernos, muchos escritos ahora de lo que es ser madre, ¿no? De ese tiempo que uno dedica a ellos, a los hijos, a la casa, al hogar, y descuida sin querer de uno mismo. Entonces fue como cerrar un proceso, una búsqueda. También yo conocí a Dios más de grande, entonces también el libro lleva un poquito de ese sello de ir buscando cosas, y bueno, de cómo encontré a Dios. Y así que fue importante, sí, en ese sentido tuvo un impacto. Es como que cerré una etapa que obviamente sigue en proceso, porque ahora sigo escribiendo, pero ya desde otro punto. Es como, bueno, me animé a mostrar lo que tenía ahí para decir. Llama la atención. En realidad, quien escribe no escribe para hacer dinero. Es imposible. Por otro lado, tenemos que reconocer que hoy se lee muy poco. Uno por ahí piensa, bueno, publico esto y ahora todo el mundo viene y me van a llevar todos los libros, pero en una carretilla. Pero no es así. La gente no lee, o lee muy poco, y tiene que ser rápido. Cuando una lectura es larga, la gente se desanima en el camino. Yo creo que nuestra misión, y esto creo que es misión en el buen sentido, incluso desde la cosmovisión bíblica, nuestra tarea es difundir y pensar que puede llegar a alguien. Y si llega a una persona y hace su impacto, creo que es enorme. Bien. Una pregunta antes de hacer la pregunta de cierre, tal vez más para los muchachos que han escrito libros dentro de lo académico o que reflejan alguna cuestión de lo académico. ¿Cómo
cómo influye el rigor científico o el rigor intelectual cuando se escribe algo que tiene que ver con alguna ciencia o algún punto de estudio específico. Cómo lo delimita o cómo le da forma o sí, cómo lo va formateando al escrito cuando tiene algún tipo de rigor científico o académico. Todo suyo, profe. Una mano. En realidad hay detrás un problema epistemológico, en el sentido de que el mensaje, especialmente en materiales académicos, uno tiene que pensar en el rigor científico, en el orden lógico y también en la llegada al público. Son cosas muy serias y cómo conjugarlas a todas. Por eso un libro, especialmente de los de tipo académico, generalmente llevan un largo proceso de elaboración. A veces incluso años. Ahora estoy con un libro de ética que hace por lo menos 20 años que lo estoy escribiendo, tal vez un poco más. Que es técnico, que es filosófico, que es hay que cuidar. Y además, cómo escribirlo desde la cosmovisión mía, porque ese es el mayor desafío. Yo puedo escribir todo lo que dijeron los autores sobre tal tema, pero yo necesito poner mi propio sello, mi propia convicción. Y cuando tomo mi convicción, estoy en la cosmovisión bíblica. Ahora, ¿cómo hacer para que la cosmovisión bíblica llegue a aquel que no es bíblico? Ese es el más grande desafío. Por eso un libro generalmente es un largo proceso. Y cuando está listo, todavía no está listo. Eso continúa. Tal vez, Samuel, vos en tus libros también tenés esta realidad de incluir alguna disciplina o ciencia en lo que escribiste, más allá de que sea una novela de ficción. ¿Cómo ves ese proceso? Sí, sí. Por ejemplo, un artículo científico requiere un rigor y pasa por un proceso de evaluación por pares que es muy riguroso, mientras que una novela de ficción científica también involucra que uno pueda considerar las leyes de la física o que pueda hacer sentido. Y entonces cada publicación, un cuento, una novela, depende, el rigor siempre es necesario en diferentes niveles, pero especialmente en libros técnicos, como el que René mencionó, y por eso involucra todo un proceso de reescribir y revisar y que realmente lleva tiempo. Más allá de que sea una ficción, hay un cierto anclaje en la realidad y ahí está el rigor. Exactamente. Bien. ¿Se sienten escritores? Esa la tienen que responder todos. Así que en el orden que quieran. Samuel dice las damas primero. Bueno, yo diría que todavía no estoy trabajando como un escritor. En algún momento de mi vida me gustaría. Y no puedo decir que... Bueno, ahí es que está. Es una pregunta... Creo que una persona que quiere ser escritor, aunque que no ha producido una obra significativa, no sé cómo lo ven, pero en mi opinión creo que podría se considerar como un escritor. Porque además de escribir por ser escritor o ser escritor porque escribe, está también el deseo de ser escritor, de participar de ese proceso, sumar a la experiencia humana, dejar algo. Entonces, no sé cómo lo ven. Ya que vamos en fila, sigo yo. Yo no sé a qué se llama realmente ser escritor. Uno descubre por lo que a uno le dicen. Entonces de pronto te dicen, uno te dice que sos, otro también te dice, y de pronto uno se las cree. A ver, es muy difícil, reitero, es muy difícil decir soy o no lo soy. En mi caso yo nunca pensé que me iba a dedicar a la escritura, eso fue apareciendo y de pronto uno se entera y cuando uno se entera quiere cumplir alguna misión porque no es escribir por escribir,
hay algo, uno quiere llevar a cabo un plan, un objetivo, un proyecto que sirva para otros. Y cuando uno de pronto se pone en los zapatos del otro que va a leer eso, tiene una misión que cumplir y eso es una cosa muy seria. Y eso creo que es más importante que ser un buen escritor. A ver, no se puede hacer eso si uno no es buen escritor, por cierto. Pero, qué sé yo creo que el proceso no termina nunca. Así que si mientras tanto nos aguantan como escritores, aquí estamos. Pensaba mientras lo escuchaba en algo que leí una vez que hablaba de llamar a los seres humanos devenires humanos y no seres humanos, ¿no? Y entonces me gustó esta idea que obviamente desarrollada de manera mucho más profunda y con un fundamento filosófico más estricto que lo que voy a presentar ahora, pero la idea de que el decir ser humano o decir escritor o nos traslada a un estado que está completo, ¿no? Y el hablar de un devenir nos habla de un proceso, ¿no? que no tiene un punto de cierre acá al menos. Coincido un poco con René, creo que es un proceso que yo personalmente no me siento escritora, pero ojo, tampoco me siento médico, o sea, pero tiene que ver porque la persona es mucho más, ¿sí? Que solamente su profesión o solamente su hobby o solamente, entonces creo que sí, soy escritora porque ya escribí algo, digamos, pero no me siento como escritor, como en palabras mayúsculas, como algo recomendable, digamos, por lo menos. Pero bueno, creo que parte es lograr eso de hacer llegar al otro aquella historia que uno tiene para contar y ver cómo reacciona el otro y qué genera esto. Pero también creo, y coincido con algo que dijo Sonia al principio, que escribir va haciendo que uno termine de procesar situaciones muy propias, ¿sí? Que no necesariamente son tan visibles en el texto, sino que van muy en el trasfondo, ¿sí? Y lleva a que uno va sanando ciertas situaciones emocionales, muy personales, que se ven reflejados, y el hecho de que esas situaciones generen en otra persona un sentimiento, ya sea empático o similar, creo que eso es lo que convierte realmente que el escrito tiene su validez. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Yo pensaba cuando hablamos, por ejemplo, en clase, perdón que vuelva siempre a la clase, pero cuando les explico qué es un escritor y pongo por ahí esta polémica, un escritor se lo define como la persona que tiene un reconocimiento público y yo para nada me siento en ese plano, pero sí me parece que es una forma de vivir, o sea, yo escribo porque necesito vivir cosas y escribirlas y me pasa eso, que una vez que lo pude difundir al libro y que llegó a pocas personas, pero las que llegó me dijeron, me sentí reidentificado con este texto, o yo soy el de las manos débiles, me dijo una alumna, y bueno, pensé en eso, tiene sentido escribir porque esa persona se sintió reflejada y sintió que alguien pudo poner en palabras cosas que le estaban pasando y ella no sabía cómo decirlas. Algo que percibo en común en la respuesta de todos es el vínculo con lo trascendente, ¿no? Con hacer algo que permanezca y que influya en otros. Veo que han traído sus libros, ¿sí? Así que tal vez un minutito cada uno para contarnos un poquito específicamente de la producción y los que lo tienen en físico, mostrarlos y cerramos. Bueno, empiezo yo, permiso. El libro que yo escribí se llama El vivo reflejo, les muestro la tapa. Toda una lucha por el diseño. Y casualmente la portada es de una fotografía del papá de Sophie, de su papi. Bueno, el vivo reflejo trata de transmitir el vivo que somos nosotros, el vivo reflejo de nuestro creador. Y habla tiene distintas secciones. La que a mí más me gusta personalmente es la que se llama La búsqueda, que bueno, tiene ciertos relatos muy cortos
de lo que era mi vida antes. Es muy personal, está escrito en tercera persona, pero es muy personal. De lo que es la búsqueda de Dios, cuando una persona está sola y todavía no lo conoce. Así que bueno, es muy catártico el libro. Y después tiene algunos relatos que son como más concretos de lo que es la vida y el espacio de la maternidad y esto de correr y no tener tiempo para pensarse uno mismo. Y el último relato, que es el que se llama El vivo reflejo, es como una síntesis de toda esa búsqueda y de una persona que no encuentra espejos donde reflejarse hasta que encuentra el reflejo en Jesús. Bueno, yo no lo tengo en formato físico porque lo acabo de publicar en Amazon. Ya figura en Amazon. La novela se llama Su debido tiempo y es una novela histórica romántica ambientada en 1934 en Argentina, entre Córdoba y Buenos Aires. Es una historia ficticia, pero que tiene hechos históricos en medio de la historia, lo cual requirió mucha investigación. Hasta, por ejemplo, leer el currículum de la primaria del 1900 para ver qué estudiaban en esa época. ¿Sí? O sea que requirió mucha investigación. Es una historia de una chica que regresa, o sea, una mujer de 30 años, que ella es pintora, como artista, que regresa a su Córdoba natal cuando fallece el padre. Con más de 10 años de ausencia y un alejamiento de la familia, y llega a la estancia a hacerse cargo de todo, incluida la madre, que sabe ser señora de la casa y nada más. Y bueno, ahí empieza a removerse muchas cosas del pasado de ella y del presente y dificultades que se van presentando. Y bueno, y la historia va relacionada con caballos también, porque dentro de la estancia el padre tenía caballos de polo, así que hay mucho del juego de polo argentino en la historia, que también me llevó a otra búsqueda bibliográfica. Y en el medio se cruza una historia de amor con el hijo del capataz durante esa historia. Y la historia está contada en 2 tiempos históricos, o sea, los capítulos van del pasado al presente de los protagonistas hasta que a mitad de la novela confluyen en una sola línea temporal. Así que bueno, está, si la quieren buscar, en Amazon ya figura. Lo que sí no figura como Sabrina Martínez, porque decidí publicarlo con un seudónimo. El apellido que figura es Novik, ¿sí? Que es un apócope del apellido de mi mamá. Así que bueno, esa sería la historia. Bueno, yo escribí tal vez, a ver, ¿cómo decirlo? Porque he tenido la oportunidad de vivir más años, tal vez pude escribir un poco más. Entonces tengo, digamos, aparte de los libros académicos, me interesa especialmente la parte literaria, digamos, el goce estético de la literatura. Y empecé publicando Noches de Encuentro. Noches de Encuentro toma las escenas de Cristo, pero de la noche. Nicodemo, otros encuentros, después la cena en la casa de Simón, etcétera, etcétera. Siempre y solamente las escenas de la noche, incluyendo la experiencia humana que también pasa por sus noches, y concluye con la noche de la historia de este mundo y el regreso de Cristo. Pensado en función misionera, pensado también en función del arte y el contacto con gente que, bueno, que está tal vez en otra, o mira la vida desde otra perspectiva. El segundo no es tan por el goce literario, sino por el goce de poder vivir. Y ahí fue cuando escribí Mi recuperación del coronavirus. Fue una experiencia de la cual yo ignoro prácticamente todo, porque estaba durmiendo durante 2 meses, y cuando pude rescatar toda la historia, varios me dijeron que la escriba y yo me resistí. Pero finalmente pensé, bueno, si el Señor hizo tanto bien y me hizo un milagro de devolverme la vida, dije, tengo que escribirlo. Y el tercero, cuentos, hechos y poemas en tiempos de corrupción, estaba pensado en función un poco así de la ética, materia que estoy llevando hace muchos años en la universidad, y que transformo los principios éticos en cuentos. De modo que son distintas instancias que trato de que sean breves, que lleguen al punto. Si lo logro o no, no lo sé. Y bueno, y eso es lo que tengo. Puedo decir que he leído ese libro del profe René cuando suspendieron mi sepelio.
Me gustó su estilo y claro, el libro es una lectura muy interesante, captivante, sí. Yo he publicado 2 novelas de ficción con respecto a un debate muy antiguo sobre nuestros orígenes, una perspectiva más sobre la geología y el otro sobre la secuencia de los fósiles. Y busco aportar algo nuevo a un debate polarizado que ya está hace mucho tiempo, pero que creo que no tiene respuestas que son satisfactorias, por eso el debate sigue, pero en un formato que pueda ser más interesante y está de hecho voltado para adultos, no para adolescentes, es más para adultos. Tuvimos esa bendición de lanzar aquí con la editorial el año pasado y ese año, esas 2 obras. Bien, 2 personas de los que están escuchando que se animen a compartir algo de lo que les quedó. Una frase, una metáfora. Para Gaby. Me gustó, antes que nada, gracias por sus experiencias. Me gustó pensar que el escritor transforma lo ordinario en algo especial, porque yo no soy amante de esas novelas ultra descriptivas, ¿no? Que el ángulo de la habitación tenía. Parece como algo que en mi pragmatismo médico y mi forma de ver las cosas es hasta irrelevante. Pero es un don, es un talento especial, ¿no? Generar eso y transmitirlo, y que, quiera o no, cuando estoy leyendo eso, estoy parado mirando ese lugar, ¿no? Y es algo ordinario, ¿no? Es una pared, es un aspecto de la naturaleza o lo que fuera, pero que el escritor te lleva a vivirlo de esa manera. La otra idea que por ahí saco es esto de que la escritura, bueno, obviamente tiene múltiples motivaciones, pero que creo que en la mayoría de las veces surge una necesidad personal de transmitirse a uno mismo lo que está pasando, y muchas veces de transmitirlo a otros, ¿no? Y que el lector, alguno X, que en algún momento tome esa escritura, pueda estar pasando por exactamente la misma situación o algo muy parecido, y eso tiene un impacto directo sobre su emocionalidad, ¿no? Y cuando yo veo a Sabrina por ahí leyendo y se larga a llorar, cosa que a mí no me pasa, uno dice, wow, qué efecto que tiene ese libro para generar una emoción tan fuerte, ¿no? Y creo que son evidentemente hechos, primero, que es una habilidad o un don que nos da Dios a través de la comunicación, y que la comunicación está íntimamente relacionada con lo que sentimos, está íntimamente relacionada con nuestras experiencias. Y bueno, estoy hablando de más, pero saco esas ideas generales, ¿no? No sé si sirve o no, pero bueno. Hay algo que por ahí no se dijo, pero creo que un común denominador de los 5, y creo que de varios de los que estamos acá acompañando, es que detrás del escritor hay una alta sensibilidad. Y es esa sensibilidad lo que nos lleva a captar la realidad y a poder transmitirla de cierta forma, ¿no? Y encontramos, y esta metáfora rescato, en la escritura un refugio. Un refugio que después se traduce, o se puede llegar a traducir, y otra idea, en ese acto de rebeldía, ¿o no? O de rebelarse ante lo que me está incomodando, y que el otro también, bueno, se puede sentir o no identificado con eso. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, por haber conversado, por haber compartido su experiencia. Es sumamente enriquecedor.
Y no solo lo agradezco de manera personal, porque para mí es un placer enorme, pero también como institución poder tener estos espacios también es relevante. Un poco hablábamos de eso con el profe y con Sonia, de que tal vez nociones tan básicas para la vida como la lectura y la escritura hoy están siendo probadas y están siendo desafiadas y tal vez reemplazadas por algunas otras cosas. Y volver, aunque sea en esta hora de charla, a ponerlas de relevancia, creo que es sumamente importante y les agradezco muchísimo por su tiempo. Solo quiero desafiar a los presentes a que también escriban.